Gracias, Ana María, y gracias a Casa Tomada por permitirnos estar aquí y albergarnos, celebrando y presentando este enorme libro que queremos recomendarle al país y a los lectores de todas las latitudes y a quienes obviamente nos están viendo por las redes, porque es un libro realmente muy notable, muy importante, incluso en nuestro acervo cultural de este país y de obviamente la historia de la medicina. Es un libro cuyo autor pues es quien gesta sus propias memorias a través de una conversación eh, que era algo muy característico de su vida, de alguien como José Félix Patiño, que para quienes no lo conocen, quizá no sea tan obvio decir que fue un gran ciudadano, ante todo, un gran humanista, eh, un hombre con una formación filosófica y científica, pues que de las cuales dan testimonio sus obras y sus libros y sus presencias en muchos de los temas nacionales de los últimos 70 años, y también su indeclinable y temprana vocación médica, que además se desdobló no solamente en su condición de cirujano, sino también de gestor de políticas públicas, tanto desde funciones públicas que ocupó, como también en la fundación de entidades de salud, como la Clínica Santa Fe, la Fundación Santa Fe, y otras, digamos, instituciones de salud. Es un libro, ya lo decía, que ante todo es una conversación no solo sobre una vida personal, sino también sobre una historia muy colectiva del país. Son los grandes problemas nacionales de los últimos años, de las últimas décadas, los que asoman en esas conversaciones que el médico José Félix Patiño pues tuvo con quien lo entrevistó, Isabel López, exacto, que alguien además muy eh, avesada y muy inteligente en la manera de ir llevando los diálogos y de conducir esas conversaciones. Estudiante, investigador, autor, rector de universidad, gestor de políticas públicas, es un hombre que se distinguió ante todo por uno de los valores que él promueve en sus memorias, como el que estuvo en el centro de su búsqueda espiritual y de su búsqueda humana, que, como él lo dice en su memoria, la ecuanimidad como una virtud sobre la cual muchos filósofos, de las cuales fue él un directo lector, pues hablan, ahí en el libro nos explaya a ese respecto. En ese sentido, y con esto para no alargarme, porque estoy hoy en compañía de Néstor Miranda, sociólogo, quien además conoció y conversó mucho con el profesor José Félix Patiño, que como sin duda nos lo va a contar ahora, pero ante todo Néstor es alguien que coordinó el equipo de investigación que hizo la historia de la medicina en Colombia. Espero que ahora nos precises, Néstor, a ese respecto. Una obra tremenda en la cual José Félix Patiño fue interlocutor en su gestión, en su gestación. Eh, También fue el invitado para hacer el prólogo de la obra. Seguramente hay una anécdota que sería interesante más adelante hablar al respecto, por qué no hizo ese prólogo, que es uno de los vacíos, digamos, muy propios de estos extravíos nacionales de las últimas décadas. Hay una serie de claves anecdóticas que ilustran la complejidad de los problemas nacionales y de las situaciones que enfrentó José Félix Patiño, por ejemplo, la reforma de la Universidad Nacional, por ejemplo, las políticas de salud, el debate a la ley 100, temas que sin duda Néstor pues, nos va ahora a comentar. Un gran lector, tengo que decir que su biblioteca, según pues, nos cuenta ahí en su libro, de más de 12, 13 mil volúmenes, fue donada a la Biblioteca de la Universidad Nacional. He tenido posibilidad de hablar ahora en estas últimas semanas con profesores de la universidad quienes recuerdan y referencian esa biblioteca como un acervo bibliográfico realmente muy notable. Y en ese sentido, pues son innumerables los temas que podríamos aludir. Yo los quiero dejar más que una conversación, unos buenos minutos, que espero sean todos los que sean necesarios, Néstor,
para que Néstor nos cuente su experiencia de sus conversaciones, sus impresiones sobre el libro y todo lo que consideres para de verdad estimular e invitar y presentar y celebrar este gran libro que la editorial El Malpensante, la Fundación El Malpensante, pues ha editado para el país con una tarea editorial de verdad también muy notable y muy interesante. Así que bienvenidos, gracias y los dejo con Néstor, quien nos va a hablar de estos asuntos. Bueno, buenas tardes y bienvenidos todos. Me cuesta un poco de trabajo hablar sobre José Félix Patiño por una razón que, es decir, yo he dedicado mi vida profesional a la historia de la medicina, como profesor, como pues, docente, investigador, escritor de historia de la medicina. Y mi contacto con el doctor Patiño no fue muy, digamos, continuo, pero sí tuvo unos momentos muy claves para mí como historiador de la medicina y para mi trabajo como historiador de la medicina. Y para captar la dimensión de la personalidad de José Félix Patiño en todos los planos. Es decir, es una personalidad realmente relevantes para el país, para la cultura colombiana y sobre todo para la medicina. Y no solamente para la medicina, pero es muy importante. Es decir, uno quisiera que los médicos que se formen en este país se formaran como se formó José Félix Patiño, lo cual obviamente es difícil, ¿no? Tuvo una carrera brillante como médico, como estudiante de medicina, como cirujano, muy importante, como, digamos, intelectual, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Intelectuales comprometidos con su país, comprometidos con la política. Nunca evadió la política, ¿no? Las charlas con él sobre política eran muy sustanciosas y muy categóricas. Tenía unos principios de un demócrata liberal, de los que ya no existen, ¿no? Esos liberales que ya no existen, muy claro en ese sentido, un demócrata liberal y formado en muchos espacios y en muchos frentes de la cultura, de la mejor cultura universal, podría decir, es decir, desde los griegos, ¿no? Con su gran interés por la medicina hipocrática, que es realmente el comienzo de la medicina que suele llamarse científica. En el mundo han existido muchas medicinas y seguirán existiendo, pero hay una que el Greenwood Press de Inglaterra llama la medicina de tradición occidental, que es la de los médicos de bata blanca, los médicos que estudian en la universidad y que a partir del Renacimiento empezó a apoyarse decididamente en las ciencias para llegar finalmente en el siglo XX a producir lo que se llama la biomedicina, sobre la cual escribió también José Félix Patiño en su libro Pensar la Medicina, editado por la Nacional, la Universidad Nacional, que yo lo presenté en la librería de la Universidad Nacional. Tuve unas conversaciones breves con él y alcancé a mencionar lo que es su estatura moral, ética, intelectual y su compromiso. Era un hombre que no evadía compromisos y no callaba lo que pensaba que tenía que decir, ¿no? Tenía que decir. Nosotros hicimos una historia de la medicina, tengo que decir eso. Hoy que almorzaba con alguien, me decía, pero es que cuando se presenta un libro, los que presentan el libro empiezan a hablar de ellos, ¿no? y no del libro. Bueno, yo podría decir muchas cosas sobre el libro, pero no quiero extenderme sobre el libro porque yo lo que invito es a leer el libro, ¿sí? Básicamente a leer el libro y leerlo con mucho cuidado y con mucha atención, sobre todo en este momento. El país está viviendo un momento muy crucial, es decir, con las elecciones que van próximas, ¿no? Se van a definir muchas cosas y entre otras el problema de la salud. El problema de la salud, que es un problema fundamental. Entonces yo quiero dar traté de organizar mi cabeza, pero tengo tantas cosas en relación con José Félix Patiño. Yo pienso que José Félix Patiño, es decir, recorriendo la medicina en Colombia, uno puede un poco ingenuamente y como
sin mucha sustentación, definir un médico muy importante para cada siglo, ¿no? Para el siglo XVIII uno diría indudablemente José Celestino Mutis, ¿no? A pesar de ser un representante del Imperio Español, ¿no? Pero fue el hombre que trajo aquí la medicina de tradición occidental, es decir, la medicina que pretendía, que encontró su origen en la medicina hipocrática, que es un monumento escrito realmente. Los tratados hipocráticos, publicados en 8 tomos, son un verdadero monumento de lo que en la historiografía se ha llamado el milagro griego. La medicina hipocrática hace parte del milagro griego, es decir, de la introducción de la razón occidental también, porque hay otras maneras de ver el mundo, la razón occidental en la medicina. Y ahí comienza la historia de esa medicina de tradición occidental. Y José Félix Patiño conocía muy bien esa medicina hipocrática. Y en el libro se van a encontrar permanentes referencias a la medicina hipocrática, ¿no? Entonces, en la historia que nosotros hicimos, que fue financiada por una farmacéutica muy importante, alcanzamos a hacer 4 tomos. En el siglo XIX, ¿quién era el médico? Perdón, sí, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, un médico santanderiano que se llamó Antonio Vargas Reyes, nacido en Charalá, en la ciudad de Charalá, que hizo sus primeros estudios aquí en la Universidad Central, que fue una universidad fundada en la Gran Colombia, al mismo tiempo que la Universidad Central de Quito y la Universidad Central de Caracas. La de Quito y la de Caracas siguen llamándose la Universidad Central. La heredera de la Universidad Central de la Gran Colombia es la Universidad Nacional de Colombia. No podría decir en el 19 Antonio Vargas Reyes, y yo diría, pues es arriesgado decirlo, pero José Félix Patiño. En el siglo XX. El siglo XX, perdón, en el siglo XX. En el siglo XIX Antonio Vargas Reyes, en el siglo XX José Félix Patiño. Bueno, cuando nosotros empezamos a trabajar en la historia de la medicina en Colombia, luego de haber hecho un recorrido de varios años, es decir, en una universidad que se llama la Universidad del Bosque, bajo la dirección de un pediatra muy importante también, historiador de la medicina, que tuvo mucho contacto con José Félix, Emilio Quevedo Vélez, ¿no? Nosotros habíamos creado una especie de semillero de historiadores de la medicina, muchos de ellos médicos, ¿no? Que se estaban formando con la medicina. Esa fue una entrevista muy importante para mí con José Félix Patiño. Fue en el año 2005. Nosotros fuimos a presentarle a él el proyecto que teníamos, fui a la Fundación Santa Fe, él lo miró, y a pedirle que hiciera el prólogo de la obra. Estaba concebida inicialmente en 5 tomos, ¿no? No salieron sino 4 porque hubo problemas con los financiadores, pero él estuvo de acuerdo con el proyecto que le presentamos y aceptó hacer la presentación del libro y la introducción y el prólogo, ¿no? Desafortunadamente no quisieron los financiadores y pusieron a la persona menos indicada desde el punto de vista de José Félix Patiño. De todas maneras, el libro salió y salieron 4 tomos. Yo quiero leer los epígrafes que tiene cada tomo, porque pienso que son completamente del mismo pensamiento del doctor José Félix Patiño sobre la medicina. El primer tomo iba de 1409. Si me perdonas, para no retomar después, sí, de pronto el cuento completo de por qué el prólogo no tuvo nada que ver con José Félix Patiño, sino con un interés político. Sí. ¿Por qué no nos cuentas tú un tris de eso? Yo creo que hay que contar las cosas. Sí. Pero más adelantico yo hago ¿prefieres? Perfecto. Sí, prefiero. Discúlpame. Sigue, por favor. Porque es que aquí en Colombia hay una costumbre muy rara, ¿no? Que es que acusan a la gente, cuando la gente tiene críticas, posiciones críticas de estar politizando el asunto, ¿no? ¿Sí? Es decir, cuando todo es político. Todo es político. Aquí presentan una ley que tiene unos inconvenientes muy graves para un determinado sector social. Entonces, no politicen, ¿no? Y José Félix no hacía ese tipo de concesiones, siempre dentro de una
altura intelectual y un cuidado y una parsimonia, digamos, muy elevada, ¿no? Él era muy tranquilo en ciertas cosas, pues, en lo que yo lo conocí, un hombre muy sereno. Pero entonces, el primer tomo se llama Prácticas Médicas en Conflicto, que va de 1492 al 2007. Allí colocamos, dentro de los 3 epígrafes, uno de 2 médicos franceses que se llamaron Paul Millier y Alexander Minkowski, que tienen un librito que se llama Una cierta idea de la medicina. Los dos están muertos ya. Minkowski era de confesión judía y Paul Millier era amigo personal de Juan Pablo II. Amigo personal de Juan Pablo II. Él cuenta, por ejemplo, en el libro las discusiones que tuvo con Juan Pablo II sobre el aborto y sobre la eutanasia, ¿no? Y decía Paul Millier que por qué, es decir, si el cristiano lo que busca es llegar al cielo rápido, ¿por qué ese problema con el aborto y con la eutanasia, ¿no? Que facilitan la llegada al cielo más rápidamente. Pero ellos dicen así, es muy breve, dicen como también una introducción al libro, interrogarse sobre la medicina es interrogarse sobre todo, sobre Dios, el derecho a la vida, la muerte, el deber del Estado y el de los ciudadanos, la economía de un país y la libertad de sus habitantes. Es decir, es una visión comprensiva de la medicina como inscrita en el núcleo central de toda sociedad, ¿no? El doctor José Félix Patiño tenía esa concepción también. En el segundo tomo, que iba de 1782 a 1865, escogimos una frase de Rudolf Virchow, que es el creador de la patología celular y uno de los grandes iniciadores de la cancerología, también en su trabajo sobre la leucemia. Y Virchow dice, reseñando una epidemia que hubo en Espesar, una cadena montañosa que era en Alemania, dice, la formación, el bienestar y la libertad son las garantías para la salud duradera de un pueblo. La política es medicina a gran escala. Yo estoy convencido que José Félix pensaba eso, ¿no? Es decir, la política no es, todo es político y el ciudadano tiene que participar en político. Aristóteles, el cual leía con delectación el doctor José Félix Patiño, consideraba que los que no participan en política son zánganos, ¿no? En un sentido más positivo de la política. En el tercer tomo, hacia una profesión liberal, tomamos una cita de Émile Littré. Émile Littré es un gran filólogo francés que hizo el diccionario más famoso de la historia de Francia, que se llama el Diccionario Littré, ¿no? Estudió unos años de medicina y después hizo la primera edición en un idioma occidental de todos los tratados hipocráticos, que en español son 8 tomos, ¿no? Y dice Littré, es un defecto común a los espíritus encerrados estrechamente en estudios especializados el no preocuparse sino del momento actual, del punto de vista de la utilidad presente, de su mezquino día a día, little day, como dice Shakespeare, sin sospechar jamás las ligazones de cada ciencia con el conjunto del conocimiento, con el pasado y yo diría, sin dudarlo, con el porvenir. El doctor José Félix Patiño tenía esa visión de la historia de la medicina. En la página 207 acá hay un subtítulo en donde se dedica a algunas de las opiniones que él tenía sobre la historia de la medicina. Él consideraba que la historia de la medicina debía ser parte del pensum de los médicos, ¿no? Y los que lean el libro van a encontrar una cantidad de referencias desde los hipocráticos hasta el siglo XX, obviamente. Y para el tomo cuarto, que iba de 1918 a 1975, el quinto no salió por problemas, discusiones que tuvimos con los financiadores, fue precisamente un texto del doctor José Luis Patiño que colocamos como epígrafe. Dice José Félix, la medicina, entendida solo como curación, no puede resolver los problemas totales de la salud de un pueblo. Parece evidente la necesidad de inculcar en nuestros médicos el conocimiento profundo de los factores que inciden sobre la salud.
fomentar su liderazgo, su liderato en el desarrollo de las actividades comunales, darle participación en el planteamiento del desarrollo económico del país, en resumen, colocarlo en posición que le permita incorporarse como elemento básico del gran mecanismo del desenvolvimiento integral de una nación. Esa era la posición de José Félix. Es en un libro que se llamó Medicina y Desarrollo Social, que él publicó, que se publicó en 1964, cuando ya él había regresado de Yale y había emprendido su gran tarea de ASCOFAME, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, para extender el modelo norteamericano de la biomedicina a todo el país. Y luego en FEPAPE, para toda Latinoamérica. Quería yo comenzar con estos textos de médicos de primera línea. Ahora, un médico del siglo XVII que se llamó Giorgio Baglivi escribe, está en latín, pero suena como un poco ridículo leerlo en latín, pero la medicina no es un parto del ingenio humano, es la hija del tiempo. ¿Qué quería decir Baglivi con eso? Es decir, que la medicina está inscrita en toda una serie de procesos sociales, económicos, estéticos, etcétera, etcétera, de cada momento, ¿no? Y de ahí es que se nutre la medicina para las transformaciones, también, además, obviamente, de todo el conocimiento médico y de todo el conocimiento científico. Ahí quiero entonces hablar rápidamente de un puntico que a mí como historiador de la medicina me vea preocupado y que el doctor José Félix no toca en el libro, ¿no? Que es importante conocer, pues, o al menos saber que existe. Es decir, la medicina norteamericana, de la cual se nutrió, el aprendizaje que él hizo en Yale fue extraordinario. Es decir, y es muy emocionante. Yo lo entrevisté para hacer un artículo sobre la polémica entre la medicina francesa y la medicina norteamericana en Colombia, ¿sí? Que está en la colección del sesquicentenario de la Universidad Nacional, de los 12 tomos que publicó la Nacional. 12 estuvieron dedicados a las ciencias de la vida, y ahí está lo de la polémica entre los... Yo investigué esa parte, ¿no? Y llegamos a alguna conclusión, pues llegué a algunas conclusiones que son, es decir, Estados Unidos asume la dirección, digamos, del mundo, ¿no? Se convierte en la primera potencia mundial a partir de la Primera Guerra Mundial. Es decir, Europa pierde terreno que venía desde el Renacimiento, es decir, dominando el panorama internacional desde el punto de vista geopolítico, y progresivamente lo va perdiendo hasta llegar a la Primera Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos ascienden al primer lugar en la conducción de la política internacional desde todo punto de vista, ¿no? Punto de vista científico, técnico, militar, político, etcétera, etcétera, ¿no? Los Estados Unidos necesitaban también en ese momento una medicina muy poderosa para poder responder a las necesidades de su expansión sobre el mundo colonial en ese momento, ¿no? Y concretamente sobre América Latina, que ya se llamaba, a comienzos del siglo XIX, comenzó a llamarse el patio trasero de los Estados Unidos. Entonces, el desarrollo de la biomedicina, que va a ser la versión, digamos, del paradigma norteamericano, la biomedicina, se nutre de todo el conocimiento científico que surge de la Primera Guerra Mundial y técnico, ¿no? Y que los Estados Unidos asumen de una manera muy inteligente, lo dice Henry Sigeris, historiador de la medicina marxista, que precisamente fue contratado por la Universidad de Johns Hopkins para organizar el Departamento de Historia de la Medicina en Johns Hopkins. De una manera muy inteligente, los Estados Unidos se nutren de eso y van convirtiéndose en una potencia en todos los campos. Entonces necesitaban también una medicina. Eso lo trabajó mucho el doctor Patiño, en las conversaciones aparecía permanentemente.
hubo un punto de partida que fue lo que se llama el informe Flexner. Abraham Flexner, estudioso de la Universidad de los Estados Unidos, que tomó muchas cosas de Alemania e hicieron una reforma de las escuelas de medicina en los Estados Unidos. En los Estados Unidos suprimieron una cantidad de escuelas, proliferaron las escuelas, pero en muy malas condiciones, y renovaron los pénsumes y sobre todo los sistemas de enseñanza. En el libro está, y pues en la entrevista que yo le hice para esto, que fue una entrevista larga, describe muy bien cómo eran los sistemas de enseñanza, cómo eran los métodos pedagógicos, cómo se distribuía el tiempo, el trabajo en biblioteca, los profesores cómo eran. No era el profesor tirano, pues genio, que imponía a través de un discurso monolítico, sino era con la participación de los estudiantes que iban construyendo su conocimiento médico, ¿no? Con una cantidad de facilidades, bibliotecas, residencias universitarios y todo el andamiaje adicional que el doctor Patiño cuenta también en el libro, en donde había literatura, teatro, música, ópera, etcétera, etcétera, y que él aprovechó de una manera extraordinaria. Es decir, el doctor José Félix cuenta en el libro pues toda su vida organizada también alrededor de todos estos campos, ¿no? Y efectivamente, cuando estuve en la Universidad Nacional, abrió la Universidad Nacional a esos campos. Es decir, el teatro estudio de la Universidad Nacional llevó a Santiago García, el director del grupo más emblemático que hay en Colombia de teatro, La Candelaria. Allá Santiago montó, yo era estudiante en ese momento, yo entré cuando José Félix estaba de rector, montó una obra muy importante que fue Galileo Galilei. Y hubo un enfrentamiento con la embajada americana, ¿verdad? Y José Félix obviamente defendió la universidad, ¿no? Porque la obra, el Galileo de Brecht, es una puesta en duda del papel que tiene la ciencia también en la guerra, ¿no? Es decir, Galileo, que se enfrenta al Santo Oficio, a la Inquisición, por el problema del geocentrismo y el heliocentrismo, está representando un poco la utilización que los Estados Unidos hicieron de la física contemporánea para producir la bomba atómica y el proyecto Manhattan, ¿no? Que resultó en las primeras bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Y en ese episodio y hubo un enfrentamiento con la embajada americana mandó recoger los programas, pero José Félix se puso al frente y la obra se estrenó en el Teatro Colón con toda la ley, ¿no? Y de ahí surgió el teatro experimental en las universidades también. Y tiene mucho que ver con eso. La música, ¿no? La música con la creación de León de Grace. Perdón. Ay. La ópera, ¿no? La ópera, la música, la plástica, con Gloria Sea, ¿no? Se hizo el Museo de Arte Moderno fuera de las actividades deportivas, ¿no? La Universidad Nacional en ese momento aquí se reunían grandes eventos relacionados, por ejemplo, con el boom de la literatura latinoamericana, que en ese momento estaba explotando, ¿no? Venían aquí, se reunieron en la Universidad Nacional. Yo estuve con ellos, pues yo me metí en esas cosas. García Márquez, Mario Vargas Llosa, unos escritores venezolanos, es de lo fundamental. Vinieron acá, las traía la Universidad Nacional. Neruda. ¿Cómo? Neruda. Neruda vino, hizo un gran recital en la concha acústica que hizo Neruda, ¿no? Entonces había una actividad impresionante desde el punto de vista cultural, ¿no? Y obviamente, era el espíritu del doctor Patiño. El espíritu del doctor Patiño y la convicción de que la universidad era eso. En el libro lo repite muchas veces, la universidad no es solo estudiar una ciencia, una profesión, una tecnología, es formarse uno como ser humano, como ciudadano, ¿no? Como ciudadano. Y eso, digamos, fue muy importante para la Universidad Nacional. Y hasta el punto de, por ejemplo, cuando él renuncia, cuando es la primera vez que yo tengo
que la universidad es tomada por el ejército, ¿no? Llenan de gases todas las facultades, entran tanques a la Universidad Nacional, y él renuncia. A pesar de ser de la gran amistad que él tenía con el doctor Gerard Restrepo, ¿no? Era su médico, ¿no? Era su médico, y tenía mucha realidad. Y además reconocía en Gerard Restrepo una cosa muy importante, que era el problema de la reforma agraria. Otro de los problemas fundamentales que tiene el país, que todos los analistas de la guerra señalan que ese es el problema de las guerras que ha habido acá, que parece que se están renovando, ¿no? Se están volviendo, el problema de la tierra. Y lo dice el doctor. Una pequeña anécdota que dice ahí José Félix Patiño, que me pareció muy conmovedora, Sí. Que dice, él vio venir lo que pasó en la Nacional de los tanques entrando a la universidad, Sí. y le renunció a Carlos Lleras, que era su amigo y su médico. Y dice, ¿y por qué le renunció a Lleras siendo su amigo? Decía, porque vi venir no solamente los tanques, sino el genio de Carlos Lleras. Y yo no quería malograr la amistad que tenía con él, entonces prefería hacerme a un lado. Muy bella la doble connotación. Y ahí hay una pequeña, perdóname, anécdota adicional que me parece que evidencia algo que ahora espero comentar, que somos dados a muchas simplificaciones en la historia, ¿no? Por ejemplo, el malestar de Rockefeller, que era el gran filántropo que había detrás de la financiación de muchas de estas reformas, porque hubieran entrado tanques al campus universitario, y que así se lo expresó. Uno en esa época, que yo estaba empezando también mis pinitos universitarios, pensaba que lo del imperialismo eran los tanques, y no que Rockefeller iba a estar molesto con los tanques. O sea, es un poco esa lógica, que él siempre estaba atento a esos matices de la historia, a esas complejidades. Pero porfa, continúa. Que... No, bueno, es decir, creo que me estoy extendiendo mucho, No, y habría muchas cosas que decir, y la idea es más bien que conversemos un poco. Yo Dale. quiero, es decir, a mí me conmovió el libro la cuestión con la familia. Me pareció una relación realmente emotiva, emocionante, ¿no? Y muy importante, es decir, es muy hermosa, como habla de sus hijas, de sus viajes a Nueva York, a la ópera, de la retroalimentación que había en esa familia, de su esposa, el respeto con que se dirigía a su padre, a Luis Patiño Camargo, un gran investigador en enfermedades tropicales, de las cuales Emilio Quevedo acaba de publicar un libro en la universidad, que él lo reseña ahí y lo llama un libro estupendo, que es un libro sobre las enfermedades tropicales, ¿no? Y me conmovió mucho este párrafo que voy a leer, que ya para cerrar esto, porque habría muchas cosas más que hablar sobre esto, pero bueno. Dice, en comillas, ¿no? Entre comillas. Entre los 80 y los 90 años, sin lugar a duda, ha sido la mejor edad de mi vida. Ciertamente, la edad de oro. Recuerdo cuando visitaba a mi abuela en Sogamoso. En esa época, los campos eran dorados porque estaban sembrados con cebada y trigo. Luego venía la cosecha y los campesinos reflejaban esa satisfacción plena de haberlo logrado. Y mis 80 años los viví como la etapa en la que se recoge todo lo que se ha sembrado en la vida. Pero llegué a los 90 años y ahora entro y salgo del hospital por causa de múltiples patologías que me han dejado bastante débil. Pero aquí estoy relatando lo que ha sido una vida plena de satisfacciones, pero también de dolores. Me pareció muy hermoso y me pareció, pues yo en mis fantasías absurdas, no sé si otra vez, que era pensando en Virgilio, en las églogas de Virgilio. Justamente, Sí, él refiere... Que había leído, muy lindo. Refiere que en la finca de sus ancestros, la familia, no solo sus hijas y su esposa y su papá, sino sus abuelos, de Isa, Boyacá, ¿no? Y hay una exaltación de, como lo acabas de leer, de esa comarca, pero también siempre atando unos cabos del humanismo profundo que lo configuró como ser humano. Dice que puso en la entrada
de la finca de sus ancestros y que hoy en día todavía existe. Y en la entrada hay una, aquí está María Isabel acompañándonos, la hija de José Félix, y nos corrobora. Puso una frase, justamente, creo que es de Virgilio, que dice: dichoso aquel que lejos de los negocios, como la antigua raza de los hombres, dedica su vida a trabajar los campos paternos con sus propios bueyes, libre de toda deuda. Siempre tenía una forma poética de la entraña del humanismo occidental para decir las cosas que él mismo sentía y asumía, ¿no? Yo tuve el privilegio, pues, de hacer una visita privada a la biblioteca con Ángela y yo, González, una médica muy entrañable y que además estuvo muy cerca del doctor en los últimos años, ¿no? Sí, él la quería muchísimo. Él la quería muchísimo. Y visité la colección de él, y allá estaba su adorado Rerum Natura, ¿no? De Plinio el Viejo, Sí. libro que él amaba, ¿no? Amaba, y que lo mostraba con mucho afecto y mucho orgullo, ¿no? Y que lo había leído, porque era una biblioteca que él conocía muy bien y era muy emocionante. Para mí fue muy emocionante esa visita a la biblioteca. Y además así tan privada, ¿no? Que uno le podía preguntar lo que quería, lo que sentía, uno expresarle también lo que uno sentía, con tantas cosas, digamos, que uno puede tener en común. ¿Qué recuerdas de esa biblioteca? Cuéntanos un poco de ella, No, unos minutos. sobre todo la cuestión con el Rerum Natura de Plinio el Viejo, que él adoraba y citaba en muchas partes, ¿no? Y hablaba mucho de eso y lo conocía muy bien, conocía también muy bien los tratados hipocráticos, ¿no? Mucha cultura, digamos, clásica, ¿no? Tenía mucha cultura clásica, pero no solamente clásica, ¿no? Iba recogiendo. A través de su vida, uno lo capta en el libro también, ¿no? Habla de obras, de distintos momentos de la historia, y todo como que lo integraba a una cuestión. Es un médico, yo lo llamaría un médico total, ¿no? Sí, total, que se ha preocupado por todo. Es decir, como dicen las primeras frases que leí, la medicina tiene que ver con todo, ¿no? Con la vida, la muerte, la libertad de un pueblo, etcétera, ¿no? Él tenía esa visión, ¿no? de la medicina. Y bueno, finalmente, como para aguar la fiesta, una preocupación con lo que él se murió, porque siempre se lo oí cuando nos encontramos, el problema del sistema de salud en Colombia. Y la privatización. Si quieres, antes de entrar en ese punto que me parece que de verdad amerita que nos cuentes cómo ves eso, que es muy importante en el libro, cuando termina, de pronto Diana tiene una pregunta, tiene un comentario. Estaba escuchándolos a ustedes hablar del espíritu de alguien que es, por decirlo así, el médico del siglo XX en Colombia. Bueno. Aquí hay jóvenes médicos y aquí hay uno muy especial que nos ha venido acompañando en este proceso. ¿Qué se le puede decir a los jóvenes hoy frente a la práctica médica de eso mismo que tú has expresado, esa integralidad, universalidad, humanismo, cultura general? ¿Qué hay que rescatar realmente para la práctica de los jóvenes hoy? Yo, si quieres, introduzco el tema para que nos ilustres. Lo dice José Félix Patiño en su libro. Dice: hay que formarse primero como hombres, luego como ciudadanos y después como médicos. En ese orden, dice él, ¿no? Y cuando llega a Yale, que hay justo el tipo de modelo educativo que había en ese momento allá, que es el que quiere traer aquí a Colombia, superando todos estos modelos coloniales y en fin que todavía perduraban, él dice que se encontró con que había un año de estudios generales que todavía no existía en la universidad en Colombia y que se vio obligado a responder a unas exigencias de cultura universal, de lecturas. Y dice: pero afortunadamente yo venía del gimnasio moderno y el bachillerato de gimnasio moderno, que era una excepción en Colombia, me había preparado para de algún modo poder responder a esa exigencia de responder primero como hombre,
consciente de su historia, y luego como ciudadano, después como médico. Pero cuéntanos cómo ves tú frente a ese reto de hablarle a los jóvenes. No, pues pues yo también tuve cercanías, porque nosotros estábamos haciendo parte de un proyecto nuevo que fue la Universidad del Bosque, ¿no? Fueron 17 médicos que se retiraron de la Universidad Nacional y tenían unos pesillos, unos cuantos pesos, y hicieron una vaca, se dice ahora, una vaca, y crearon ese proyecto con la idea digamos, de ser una cosa nueva, ¿no? Lo nuevo fue el seminario en donde yo empecé a trabajar en Historia de la Medicina, que se llamó Seminario de Epistemología, y con ese seminario la fundación se llamaba Escuela Colombiana de Medicina, todavía no se llamaba Universidad del Bosque. La Escuela Colombiana de Medicina hizo parte de la red de escuelas de medicina no convencionales que tiene la sede en Maastricht, en Holanda, y con ese seminario. Y de ahí salió mucha gente para trabajar en historia de la medicina, realmente bastante gente. Y de alguna manera el seminario ese hizo un efecto, porque duraba toda la carrera. Se llamaba Seminario de Epistemología y los estudiantes lo llamaban Seminario de Despistemología, porque obviamente era un seminario que tenía mucha filosofía, mucha historia de la medicina y tal. Pero fue una cosa interesante. Entonces, en esos encuentros de las universidades, que estaban ya en Ascofame, ¿no? Nos encontrábamos y oíamos los planteamientos del doctor José Félix, ¿no? Y había discusiones sobre el pensum, sobre etcétera, etcétera. Y vino desafortunadamente una cosa que él lamenta, es la proliferación incontrolable de las facultades de medicina, ¿no? Es decir, él da los números ahí, un país que tiene como 60 facultades, yo no sé, y en los Estados Unidos hay 8, 10, ¿no? En Francia o 3, 4, ¿no? Y aquí se formó, y es todo problemas estructurales que tiene el país, que a él le preocupaban mucho, porque él veía las soluciones eran de fondo, y esa era la perspectiva que tenía en el problema de salud. Él se quejaba mucho y utilizaba mucho la expresión que era la negación del espíritu hipocrático era el sistema de salud colombiano, al que consideraba uno de los más malos, junto al de los Estados Unidos, ¿no? Junto al de los Estados Unidos, le dice, que son, vean la cuestión de las prepagadas y todo ese tipo Es muy de crítico modalidad, él muy crítico. en el muy libro crítico, con la ley 100, ¿no? Con la ley 100 y con a quien quien presentó la ley 100, era muy severo. Sus expresiones respecto a Álvaro Uribe eran contundentes, y siempre que yo estuve hablando con él, hablamos de ese tema. Llegamos al punto de encuentro entre estos extravíos políticos, para llamarlos de algún modo amable, porque realmente es una entrada desde los intereses de los negocios, de la acumulación salvaje, pero del sistema de salud. Llegamos a ese punto de toque de ese prólogo de la historia de la medicina, que me contaba Néstor. Si me permites, yo lo digo, yo sé que tú tienes la discreción del historiador, pero ese prólogo lo iba a escribir José Félix. El libro y la investigación estaba siendo financiada, tú me corriges, por una empresa de Cali, y la señora que dirigía las cosas, que ha sido distinguida dentro del uribismo, quita a José Félix y pone como prologuista a Álvaro Uribe Vélez en el libro de la historia de la medicina en Colombia. Justamente el defensor de la ley 100 y de toda la nueva estructura y esa es la realidad de las mezquindades y de las violencias, porque es una violencia en el plano del conocimiento, de la historia, y también con el mismo José Félix. Qué tragedia, cómo debió haberse sentido él de ver salir esa obra. ¿Ah? Con mucha dignidad, él con mucha dignidad y mucha tranquilidad, ¿no? Mucha tranquilidad, pero obviamente que... Sus mayores apuestas ya las dijiste en estos epígrafes. Quisiera escucharlos un poco, cuáles son, como en síntesis, ese modelo de José Félix Patiño,
que hoy tiene todo el sentido, digamos, en una sociedad como la nuestra? ¿Cuál sería Yo esa dentro final? de mi simpleza con el tema, pero en lo que recuerdo de la lectura del libro dice, la salud no puede ser un No negocio, puede ser ni un una negocio, mercancía. ni mercancía, ni una mercancía. La salud es un interés público, es un bien Es un público. bien público, es un bien Exacto. público. Yo sé. Y Lo eso, resumes Perfectamente. ok. Y lo otro que él insistía mucho era en la cuestión de la medicina preventiva, ¿no? Medicina preventiva, ¿sí? Es decir, del control de las farmacéuticas, el control de las farmacéuticas. Porque ahora, de los genéricos, ¿no? de los genéricos, él estuvo claro, con el gran debate de los genéricos. Y durante la pandemia pensé mucho, qué bueno que José Félix Patiño estuviera vivo y activo, ¿no? Activo en este momento de la pandemia, ¿no? ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Pues son las Aquí, por ejemplo, fantasías. él hace una denuncia muy, muy tremenda respecto de la gestión del ministro de Salud, este señor Alejandro Gaviria, es como se llama, porque dice que justo en ese choque entre la concepción de la salud como un negocio y el servicio de salud como una mercancía y la salud como bien público, y dice una cosa muy interesante. Dice, cito del libro, lo tengo aquí en la reseña, lo incluí, dice que era frecuente oír a ese ministro que los indicadores de salud se debía a la inversión, a la gestión de los hospitales, etcétera, y que entonces se redujo la morbimortalidad, etcétera, cuando entonces dice él, en realidad esa reducción de la morbimortalidad se debía más al estilo de vida y al entorno, dice el profesor José Félix Patiño, reconociendo que había unas fortalezas en las lógicas de vida de nuestra diversidad cultural, de nuestras costumbres sociales, etcétera, y que no se podía atribuir a esa vorágine de los negocios unos indicadores. ¿Cómo es ese? Si nos puedes, ¿recuerdas esa crítica que él le hace a Alejandro Gaviria, que me parece un punto central Sí, también? sobre todo se evidencia cómo se dilapidó la plata en los hospitales públicos, ¿no? Se dilapidó. Se condenaron los hospitales públicos. Es más o menos la idea central de la cuestión. Pero hay otra cuestión en que él fue muy, muy categórico, y es el problema del neoliberalismo. Él lo dice. Que lo llaman, dice, economía moderna, ¿no? Dice, cuando es una economía neoliberal, que llamarles por su nombre, ¿no? Porque está obviamente engarzada de manera estructural con el problema del sistema de salud. Es decir, si hay un sector en donde el neoliberalismo, digamos, actúe de manera prístina, clara, es en el sistema de salud. Todo lo que es la privatización, ¿no? Y la conversión de la salud y de todo lo que hay alrededor de la salud, que como alguno de estos citas que dice acá, es todo lo que tiene que ver con el sistema de salud. Finalmente es ponerse en las manos del mercado. Ponerse en las manos y dejar que el mercado regule todo, ¿no? Esa es la idea de fondo del neoliberalismo, ¿no? La creencia de que el mercado y es falso, pues como se ve. Lo que va a salir ahora de la pandemia, o lo que está saliendo, es tremendo. Filosofía política que se atribuye, digamos, la virtud supuesta de que es la modernización, de que es el progreso, cuando en realidad en muchos planos de la historia del país ha sido la destrucción de lo que se había progresado para sustituirlo por otras lógicas. Por ejemplo, que es algo que me parece a mí que en la historia de la medicina y en estas discusiones, no sé si en el libro de ustedes lo tratan chévere si nos cuentas, Colombia durante más de 150 años invirtió en unas infraestructuras de salud que estaban más o menos distribuidas por el territorio nacional. Pero después de 20 años o 25 de vigencia del neoliberalismo, todas esas infraestructuras de salud quebraron, porque las pusieron al tema del mercado, ya el Estado no respondía. Entonces, cuando enfrentamos esta pandemia, por ejemplo, yo recuerdo con horror que en toda la Amazonas no había una cama UCI en 5 departamentos,
¿Por qué? Porque se concentraron los servicios de salud en las zonas de los mercados más o menos perfectos de las grandes ciudades y de las zonas pudientes de las grandes ciudades. Y por eso uno hoy en día ve que la distribución de hospitales, según los niveles y todo esto, tiene una inequidad territorial profunda, ¿no? Y esos son efectos, esa destrucción de lo que había y un caos que le conviene al negocio. El neoliberalismo no siempre, o no, casi nunca es progreso, sino más bien reorganización para los negocios privados, ¿no? ¿Cierto? Ese es el... Sí. Lo que pasa es que nosotros llegamos, eran 5 tomos inicialmente, llegamos hasta el cuarto, que termina en 1975. Ah, no llegaron a... El último tomo no hubo financiación. ¿Y porque está escrito? aparecía lo de la ley 100. ¿Y está escrito, Néstor? No. Quedaron los materiales. No, porque nosotros no trabajamos gratis. No, muy bien. No nos alimentamos de mercado. Claro. Digamos, en estos tiempos, si algo se trivializa entre tantas cosas es la memoria. Y este es un libro cuyo brillo tiene que ver con una valoración de la memoria como aspecto de tránsito intergeneracional, como decantación de la experiencia humana, como tradición de la conversación, etcétera. Y en ese sentido digo pocos, pero como pocos entre nosotros, en este libro hay un hito de memoria asumido conscientemente por José Félix Patiño, de legarnos la historia de su derrotero, de sus empeños, de sus creencias y valores, de su ejemplo ciudadano y de su condición de benefactor de nuestra salud pública, y de su admirable afán de trascender a través de su obra y de sus propios recuerdos, saltándose ese puente estrecho hacia el olvido de quienes se van yendo en silencio. En su caso, hecho con una elegancia, una altura y un estoicismo admirables. Le pregunta a la entrevistadora, y aquí termino, ¿y cómo ve el final de su vida? Responde José Félix Patiño, aquí tengo que ser muy simple en la respuesta. Creo que con la muerte finaliza todo, así como se funde un bombillo, ya no hay luz. Pero si se quiere que sintetice lo hablado, puedo decir con el título del libro póstumo de Pablo Neruda y la canción de Frank Sinatra. Confieso que he vivido y a mi manera. Para terminar, nada mejor que el aforismo de Hipócrates. La vida es corta, el arte es largo, la ocasión fugaz, la experiencia insegura y el juicio difícil. Una cosa. No,